de no obstruir la comunicación. También les pedimos mantener una escucha y participación respetuosa a cada uno de los participantes. Y finalmente, si tienen dudas o requieren asistencia técnica, les pedimos nos lo comenten por el chat. Dicho lo anterior, Natalia Ramírez es estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del CIDE. Ha participado activamente como debatiente por 5 años. Fue ganadora del primer lugar en torneos interestatales de debate Lincoln Douglas y formó parte del equipo representativo de México en el torneo de Harvard College World en 2018. Natalia, te cedo la palabra. Gracias, Armando. Bueno, hola a todos. Yo soy Natalia. Y vamos a empezar. Les voy a compartir una presentación. No sé si podamos... Va, buenísimo. Ahí pueden ver mi pantalla. Súper. Ok, entonces empezamos. Ay, no. Acá. Soy un poco torpe con la tecnología. Ok, hoy vamos a ver técnicas básicas de oratoria y expresión corporal. Esta parte siempre ha sido mi favorita en debate, me parece como la parte más divertida. Y más que nada, no sé si ya han ido a torneos, me gustaría hacer este taller bastante dinámico, quiero escuchar mucho de ustedes. Pero bueno, por mi parte les puedo decir que he visto muchos debates en donde gana aquel equipo que mejor presenta como toda esta parte de public speaking. Entonces es lo que vamos a estar viendo. Híjole, ahí está. Ok, entonces antes de empezar, siempre me gusta empezar como los coachings que doy de debate, mencionando que la mejor manera de aprender a debatir es justamente debatiendo. Entonces, tomen este curso como una introducción a algunas notas que pueden hacer para ir mejorando toda esta parte de sus habilidades de oratoria al momento de debatir. Entonces, si durante la presentación tienen alguna duda, algún comentario o algo que digan, híjole, Natalia, a mí me pasa que cada vez que me paro a debatir, siempre digo algo opuesto o lo que sea, me pueden interrumpir y pueden comentar. Entonces, siempre empezamos viendo todo lo que es el pánico escénico. Me imagino que si ustedes están tomando este curso es porque están interesados en, pues, o sea, en participar activamente en la comunidad de debate, ya sea en los torneos de la AMD o en otros torneos. Pero lo que más escucho cuando empezamos, yo daba coachings a un equipo de preparatoria, lo que más escucho es como este miedo al pánico escénico o cómo superarlo o que los traba mucho o que antes del debate sienten como que se los lleva el diablo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para combatir este pánico escénico es desestigmatizarlo y comprender que es algo completamente normal, es una reacción que genera ansiedad, pero viene de este nerviosismo a no ser aceptade o como a hacer el ridículo y dañar tu imagen. Entonces, es algo muy normal. Yo creo que no conozco a un debatiente que no se ponga un poco nervioso antes de pasar. Entonces tenemos diferentes maneras de combatir esto. Y más que pensar en superarlo y que ya nunca te vayas a sentir nervioso cuando pases a debatir, hay que pensar en cómo adaptarnos a este miedo que es muy natural. Y lo primero es, obviamente, con la práctica. Me van a escuchar decir esto muchas veces durante la presentación. Mientras más practiquen, más le van a agarrar la onda, no a que se les quite tanto el miedo, pero que aprendan a convivir con él y que no le tengan como, que no se apaniquen más cuando empiecen a sentir como estos nervios. Lo segundo es la perspectiva. Entender que en un torneo de debate no es algo de vida o muerte, no mucho está en juego, y entender que todo el mundo está ahí para aprender, todo el mundo está ahí para mejorar,
Y los mismos nervios que tú sientes, los siente tu oponente o como quieran. Y tercero, sirve mucho ejercicios de respiración. Esto igual es tip por si tienen exámenes o una presentación importante. Antes de subir al podio, tomar unas 5 respiraciones hondas, así, inhalan, sostienen, exhalan, no sé si mediten. Justo antes de pasar a debatir, ayuda muchísimo. Entonces, es un buen tip. Ok, entonces la regla más importante o sea, mientras tengan esto dominado, lo demás es pulir detalles, es que su discurso eh, comunique seguridad en ustedes mismos. Entonces, a veces, seguramente como otros compañeros seguro les dijeron en las clases anteriores, a veces te toca debatir posiciones que no te gustan o posiciones con las que estás completamente en desacuerdo, pero tú te tienes que parar y me tienes que hacer creer a mí como jueza o a mí como audiencia que lo que estás diciendo es la última verdad y que estás absolutamente segura o seguro de lo que estás diciendo. Entonces, pasa mucho que pasan como debatientes y hablan como medio en tono de pregunta, como si no estuvieran seguras, como si estuvieran más bien como preguntando, y se nota mucho entonces como que, órale, o sea, esta persona no está muy preparada o como que no está muy segura, entonces el oponente por ahí le voy a meter, y como juez no te transmite esa como seguridad que quisieras ver. Entonces es como pensar el debate como un performance y asociarlo mucho como una actuación. Entonces tú te vas a parar al frente y estás haciendo el papel del secretario en defensa de lo que sea que estés defendiendo, y es la cosa que más crees, y tú me tienes que hacer creer eso a mí. Entonces uno de los tips para esto es utilizar un lenguaje fuerte. Es decir, bueno, es absolutamente claro X cosa, o no hay duda de que tal cosa, o si investigan van a darse cuenta que X cosa. Entonces, de esta manera están enmarcando el debate de forma que yo como juez estoy completamente segura que lo que ustedes me están diciendo es la verdad y ustedes creen completamente lo que están diciendo. ¿Dudas aquí? Me pueden interrumpir cuando quieran. Ok. Entonces, vamos a ver como diferentes elementos del performance. Primero, vamos a ver volumen, ritmo, estilo, expresión corporal, y al final unos como tips y unas cositas que noto siempre. Primero, volumen. No sé si han tenido como profesores o profesoras que como que te dan ganas de dormirte en su clase y que hablan como en un mismo tono de voz, en un mismo volumen, como 2 horas seguidas. Esto es justamente lo que tienen que evitar en sus discursos. Entonces, no se trata de que griten en algún punto, de que hablen súper bajito, pero sí tienen que entender que conforme jueguen con el volumen, es mucho más fácil a la audiencia ir siguiendo. Y más que nada, me están indicando a mí como audiencia qué es lo más importante de su discurso. Entonces, y aplica hablar tanto alto como bajito. Entonces, si ustedes me están diciendo que los perros son mejores que los gatos, y me están diciendo, no, sí, o sea, es que los perros son el amigo del hombre, y hace años pues nos ayudaban a cazar y no sé qué, y me lo dicen todo en el mismo tono, se puede perder la parte más importante de su discurso. Pero si ustedes están hablando y en el punto más importante alzan la voz y dicen, sí, damas y caballeros, justamente porque los perros, entonces si yo me estoy perdiendo, volteo a verte porque captaste mi atención. Y funciona lo mismo si hablas bajito, si en tu discurso hablas como bastante alto y luego de la nada bajaste la voz y me ves como que cambias todo como el ambiente de tu discurso, eso capta mucho la atención y les aseguro que los jueces van a estar anotando lo que sea que estén diciendo. Y también tener cuidado con hacer debates como demasiado, o sea, subirle demasiado el tono, intensarle demasiado, y luego debatientes que como que gritan durante todos sus minutos.
o que al contrario hablan muy bajito, es lo mismo, o sea, no acaban perdiendo la atención. Entonces la idea es que intenten jugarle. Ritmo. Muy parecido a lo del volumen, esto es qué tan rápido están hablando. Entonces, normalmente cada quien ya tenemos como un set determinado de qué tan rápido hablamos o qué tan lento hablamos. Podrían identificarlo si tienen problemas y todo esto es muy bueno que lo consulten con gente que los vea debatir. Oye, ¿qué crees de mi velocidad? ¿Será que hablo muy rápido? ¿Será que hablo muy lento? Si identifican que tienen un problema de este estilo, como que hablan demasiado rápido, corren durante todo el debate, es difícil tomar las notas de lo que dicen, o es muy lento, entonces me canso y me aburro, tienen que empezar como a ser conscientes de esto y pedirle a las personas que les estén viendo el debate, a sus coaches o a sus duplas, que si están hablando muy lento en las prácticas, que les hagan un aplauso o que les digan como, oh, lento. O luego ves debatientes que empiezan a hacer como así para indicarle a su dupla que como que, oye, acelérale o bájale. Entonces, es muy de trabajo en equipo. Seguimos. ¿Hasta aquí dudas con volumen o ritmo? No. Entonces vamos con estilo. Cada debatiente tiene como un estilo muy particular. He visto varias personas que han intentado como poner en cajas como cada estilo, entonces hay personas que dan discursos como en un tono súper como enojado, como muy violento y como que en serio muy apasionado por lo que están diciendo, personas que muy como diplomáticas, muy tranquilas, muy como serias o medio sarcásticas, o sea, hay muchos y hay que entender que el estilo, la manera, como la paleta de como colores con la que van a dar su discurso afecta mucho la manera en que las otras personas lo reciben. Entonces, hay que identificar más o menos como que qué estilos tenemos y explotarlos. Y no solamente eso, sino aprender a acoplarnos a los otros tipos de estilos. Entonces, si por ejemplo yo noto que soy una debatiente que me encanta como ser muy agresiva en mis discursos y como gritar y ponerme al tiro y así, está muy bien, pero tengo que aprender también a jugar con otros estilos y aprender a manejar ese estilo porque yo sé que si lo llevo al máximo y que si me paso, va a ser un speech muy cansado y muy como difícil de seguir. Entonces, ¿cómo encuentro mi estilo? Si no sé qué estilo tengo o si siento como que no tengo ningún estilo, pues experimentando. Uno de las maneras como más efectivas es justo anotar como este tipo de palabras como sarcástico, graciosa, seria, diplomática, curiosa, no sé, como todos este tipo de nombres, los ponen en una cajita o lo que sea y van a dar un solo discurso. Y durante este solo discurso, cada un minuto van a sacar un papelito. Entonces yo estoy hablando mi discurso, no sé qué, como lo doy yo normalmente, y saco y me dice, ah, graciosa. Ok, tengo que hacer el debate mucho más como alivianado, como muy poco serio, haciendo algunos chistes, etc. Y luego saco otro que dice seria o enojada. Entonces cambias de mood. Y si esto lo hacen como constantemente, esto lo pueden hacer en su casa, en la comodidad de la privacidad de sus habitaciones. Si hacen esto repetidamente, van a ser capaces de encontrar como que, híjole, no, me siento súper ridícula cuando intento hacer un debate como sarcástico, chistoso, no me da, pero me siento muy bien si lo hago muy emotivo y si lo hago muy como sentimental. Y así identifican qué es como lo que les da. Ahora, ajá, exacto, salgan de su zona de confort, dense el chance de experimentar con diferentes, aunque se sientan como medio raros. Obviamente no experimenten esto en un torneo, en un como momento importante, pero en sus prácticas, en sus casas, o sea, donde tengan la oportunidad, vale mucho la pena. Ahora, cuando vean un discurso que digan, híjole, me gustó muchísimo, me inspiró, me convence, bla, 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 pregúntense qué fue lo que me gustó de cómo se expresaron, de cómo hablaron en público, qué hizo que yo conectara con esa persona. Y lo pueden anotar o solo lo pueden discernir
y luego intenten acoplar eso a sus prácticas y eventualmente a sus discursos. Ahora, muy importante, necesitan tener un tipo de repertorio de estilos con los que se sientan cómodos. ¿Por qué? Porque si yo me paro a debatir, pero justo antes que yo pasaron dos personas que traían un tono así muy agresivo, muy intenso, y luego yo me paro a hacer lo mismo, cansa mucho. Entonces, y además te mezclan con esas personas, tienes que buscar distinguirte de los otros participantes. Entonces, una manera de hacer esto es contrastarlas, decir, ok, estas personas están yendo súper intensas, pues yo voy a tomar una onda más tranquila, más como sarcástica, no me lo voy a tomar tan serio, y eso luce. Ahora, al contrario, si por ejemplo, tu dupla o tu equipo, depende como de qué formato de debate están haciendo, son muy tranquilas, muy tranquilos, como que muy diplomático la onda. Entonces, si yo llego y hago lo mismo, como que está muy como blando y como no luce mucho el equipo. Entonces, es decir, ok, yo sé que mi dupla es así, yo sé que mi dupla es como la parte como súper seria, diplomática al punto, pues yo le voy a meter un poco más de intensidad. Yo le voy a subir un poquito al como ambiente. Y así como duplas se logran como complementar muchísimo más. Ok. Y eventualmente, obviamente no van a ser solamente un discurso con un mismo estilo, con un mismo tono y un mismo ritmo. Van a poder lograr jugar con ambos o jugarle como, ok, me hicieron un punto de información súper agresivo, pues me pongo al tono y luego regreso a la parte diplomática que estaba haciendo. O luego al final de mi discurso me quiero poner sentimental para que los jueces me recuerden, etcétera. Y todo es cuestión de práctica. Entonces, hagan estos como experimentos, intenten lo de la cajita de papeles. Lo mismo es con el ritmo. Con sus duplas pueden hacer, ok, da tu discurso y cuando aplauda tienes que acelerar o frenarle o así. Y así pueden ir como acostumbrándose. Piensen mucho en esto como un deporte, o sea, van como calentando y van siendo cada vez mejores. Ok, ahora la parte de expresión corporal. A mí me gusta como enseñarlo como estilo head, shoulders, knees and toes. Entonces vamos a verlo así. Primero, ¿qué vamos a hacer con la cabeza? El contacto visual es súper importante en un debate o en un discurso o en cualquier presentación que tengan. ¿A quién tienen que estar viendo? Pues a la persona que está enfrente de ustedes, a los jueces y a la audiencia. Luego salen algunos debatientes que pasan todo el debate volteados, así, viendo al equipo oponente. No, eso rompe mucho la relación que tienes con los jueces. A final de cuentas, a quien quieres convencer es a tu panel, no al otro equipo. Entonces, mantener la atención es muy importante, hacer como asegurarte que tu cara esté como expresando lo que estás diciendo y no solo sea como una expresión monótona todo el debate, también es importante. ¿Cómo? O sea, van a ir alternando a través de la sala, entonces no solo van a ver directamente a una misma jueza todo el debate, no, pueden ir alternando en la sala, si hay audiencia pues van alternando, y si me chiveo, me da pena, me da como ansiedad ver a los ojos a las personas frente a mí, fácil, o sea, no lo tienes que ver, no las tienes que ver directamente a los ojos, puedes ver como un poco arriba de sus cabezas y eso se transmite igual de bien, o ves entre el espacio de una jueza con otra. Entonces, hay unos tips. Hombros. Yo creo que lo que más me dice la gente cuando vemos cómo hablar en público y así, es que no saben qué hacer como con sus manos o que se sienten como torpes, como que no sé qué hacer, no sé dónde ponerlas o me siento un poco ridícula haciéndole así. Eh, entonces, ahorita les doy como un tip si entran en esa categoría de personas. Primero hay que entender para qué nos sirven las manos, por qué estamos utilizando nuestros hombros, nuestro cuerpo al momento de hablar o al momento de dar un discurso. Y es justamente porque acentúan nuestras palabras, o más bien acentúan
el mensaje que estamos queriendo transmitir. Entonces, si yo les estoy dando un discurso y estoy hablando de algo normal, algo tranquilo, pero llega un punto en donde quiero decir algo importante, algo que quiero acentuar, algo que yo quiero que los jueces anoten en su hoja, entonces voy a como expresar urgencia con mi cuerpo. Entonces hago, o sea, algo que ayude a transmitir lo que tú quieres que haga la otra gente. Entonces, si por ejemplo una persona te está haciendo un punto de información y no deja de hablar, o está párese y párese para hacerte el punto, entonces con tus manos puedes indicar como párale, o sea, como qué ridículo o así. Y eso transmite a los jueces lo que tú estás como queriendo que ellos sientan. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, justamente son de estas personas que no sé qué hacer, como que me pongo muy nerviosa y no sé qué hacer con mis manos? El punto en donde van a empezar es poniendo sus manos como en puños o así o como quieran y las ponen al lado de, como está en la foto, como al lado de sus codos y ahí van a empezar. Incluso si se quedan así todo el debate y lo único que están haciendo es como mover las manos así, no se ve mal. O sea, es un buen punto para empezar y de aquí es mucho más fácil que se sientan cómodos moviendo el brazo así o hacia adelante o empezando a jugar con las manos. Entonces, es un punto importante. Sí, durante el debate a mí me pasaba mucho al inicio, luego pensaba como, me estoy viendo como rara, estoy haciendo como algo raro con las manos, como que qué extraño, y luego te empiezas a distraer. Es importante que busquen regresar su atención a lo que están haciendo. Entonces, una manera es regresar a la postura que les estoy recomendando y pensar como X ya, o sea, déjalo de lado, no pasa nada, lo que importa es que se transmita lo que estoy diciendo. Ok, rodillas y pies. Entonces, al momento de dar un discurso, depende del formato de debate, van a tener la posibilidad, por ejemplo, en un Lincoln Douglas, van a tener la posibilidad de tener el micrófono o tener un podio más alto y como poder caminar. Ay Dios, ahí está. En un WSD, pues no, solo tienen su podio, en un parlamentario tampoco, pero es importante que aprendamos a como a controlar la manera en la que caminamos en el podio y la manera en la que nos movemos ahí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo algo importante y les digo, sí, justamente esto es lo que tenemos que hacer y doy un paso al frente, transmite muy bien, combina muy bien con lo que estoy diciendo, llama mucho la atención y ayuda a los jueces a entender como qué es lo que estoy queriendo decir y se movió, esto es importante, lo voy a anotar. Otra cosa, si están diciendo, ok, por un lado el equipo de oposición está diciendo tal cosa y por el otro lado ayuda a como llevar la dinámica. ¿Qué pasa si soy de esas personas que cuando me paro en el podio o me paro a hablar en público en general, empiezo como a caminar, a dar pasitos al frente, atrás, a temblar, a mover la rodilla? Es normal, quiere decir que están como expresando la ansiedad que están sintiendo en el momento, entonces hay que aprender a controlar eso, no necesariamente como a superar que no lo sientan, pero a controlarlo. Una manera es estabilizarse, entonces te agarras del podio, si lo tienes, lo agarras con una mano y como que estabilizas tus pies y eventualmente, o sea, van a ir mejorando. Otra manera, y soy fan de estas maneras, que tu dupla en las prácticas, cada vez que te empieces a mover, te diga, te estás moviendo, o te interrumpa, o te dé un aplauso, o lo que sea. Entonces, de esta manera te vas a adoctrinar a ser mucho más consciente de lo que estás haciendo con tus pies, de lo que estás haciendo con tu ritmo, con tu volumen, con tus muletillas, etcétera. Y con la práctica lo vas a ir solucionando. Ok, entonces parece mucho, es es bastante. La idea no es que al momento de dar el discurso estén pensando, ay, el ritmo, el volumen, a las manos, al frente, atrás, o sea, no. La idea es que todo esto individualmente lo vayan trabajando en prácticas, lo vayan trabajando por su cuenta
y van a ir como mejorando, como desarrollando mucho más esta habilidad. Otro tip es observar, o sea, ver discursos que les gusten o en películas, ahorita traigo unos ejemplos, que digas, wow, ese discurso estuvo súper bien, ¿qué fue lo que hizo? ¿O cómo lo replico? ¿Cómo lo adapto a mí? Entonces, justamente esa es la idea. Ahora, hasta aquí hay dudas, quejas, comentarios. No. Ok. Seguimos. Entonces, con las muletillas. O sea, yo creo que no conozco a una persona que no tenga alguna muletilla, ya sea justamente. Ahora, en el circuito de debate se van a dar cuenta que el damas y caballeros, el entonces, es súper usado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Identificar la muletilla y entender qué es lo que estamos haciendo cuando la decimos. Lo que está sucediendo es que estamos buscando una pausa en nuestro cerebro, estamos buscando hacer un poco de tiempo para pensar qué es lo que voy a decir. Entonces, si yo les digo, sí, entonces lo que estoy haciendo es como buscando en mi cabeza qué es lo que sigue o en mi papel, si lo tengo ahí. ¿Qué hacemos con esto? Igual es pura práctica. Es muy difícil como completamente sacar la muletilla de tu vocabulario, pero puedes ir mejorando con el tiempo. Y otra vez, ayuda en equipo. En campamento de debate nos tenían como una y otra vez haciendo discursos en donde cada vez que decíamos nuestra muletilla nos soltaban un aplauso o nos hacían como o así. Entonces, de esta manera, como que te haces consciente y te das cuenta de en adelante cada vez que la estás diciendo y eventualmente la disminuyes muchísimo. Entonces, justamente es un muy buen tip. Ordenar tu discurso. Seguramente mis compañeros ya les dieron algunos tips, ya creo que ya vieron justamente todo esto de cómo empezar y así. Entonces, al momento de tener su flow o el papel que van a subir al podio, se van a hacer un favor enorme si al momento de subir ya tienen ordenado perfectamente qué van a decir primero, qué van a decir después, cómo voy a cerrar, en qué momento voy a hacer una pausa, en qué momento voy a aceptar puntos de información, etc. ¿Cómo hacemos esto? Colores, post-its, números, como ustedes se acomoden, cada quien tiene como su manera muy personal de organizarse. Entonces, lo que pueden hacer, bueno, a mí me gusta mucho usar post-its, ¿no? Y pongo post-it 1 con el punto importante y luego una flechita, y número 2, número 3, y así vas como siguiendo perfectamente el flow de lo que quieres decir y te puedes concentrar muchísimo más en tu oratoria, en cómo estoy diciendo las cosas, en cómo lo está percibiendo el juez, en qué sigue, más que en pensar justamente como qué es lo que voy a decir. Entonces piénselo como esta presentación. O sea, si yo ahorita me hubiera parado a darles toda como este discursito, sin la presentación sería mucho más complicado para mí que ya teniendo la diapositiva que me dice, sigue, ordena tu discurso, sigue no sé qué. Entonces háganse este favor de tener todo preparado. Y ahora no puedo dejar de pensar en mis muletillas. Enmarca a tu favor. Esto creo que más o menos ya lo vieron también con mis compañeros anteriores, pero lo reitero porque es muy importante para la forma en la que dan su discurso. Al momento de dar el discurso tienen que asegurarse que el debate esté en su cancha. ¿Cómo hacemos esto? O bueno, más bien, ¿cómo vemos esto? Cuando se para el primer equipo o se para la primera persona y para el último discurso sigue saliendo lo que esa persona está diciendo y seguimos recapitulando en lo que dijo este equipo. Entonces ya sabemos, ok, el debate estuvo en la cancha de tal dupla o en la cancha de proposición, oposición, lo que sea. ¿Cómo hacemos esto? Enmarcando, con palabras que jueguen a tu favor, con ejemplos que logren permanecer, con puntos que logren como aferrarse a todo el debate y que los otros equipos tengan que seguir trayendo y trayendo. Esto se hace normalmente, obviamente, con una muy buena argumentación, con buenos puntos que logren aferrarse, que vayan al punto de lo que se está debatiendo,
pero también con el uso del lenguaje. Entonces, si yo estoy debatiendo sobre aborto y yo estoy en la posición pro vida, yo no voy a decir palabras como feto o el embrión. Yo voy a decir palabras como ay, el bebé, o estas palabras que jalen a favor de nuestra conversación, que sería lo mejor que entonces cuando se pare el equipo de oposición usen las mismas palabras, porque están jugando en mi cancha. Lo mismo al revés, si yo estoy jugando del lado pro elección, yo estoy diciendo palabras como el feto, el embrión, y no voy a decir el bebé. Tienen que encontrar estos puntos del lenguaje que juegan a su favor y que inconscientemente ponen a los jueces y a su audiencia en su cancha. Ejemplos que permanezcan es saber básicamente cómo traer estos ejemplos y ponerlos en la tierra. Entonces no es solamente soltarme un número de, una de cada 5 personas prefiere a los perros que a los gatos. Es como, ok, va, no se queda mucho conmigo la cifra por la manera en la que me dices, pero si me dices, en esta sala somos más o menos 20 personas, lo cual significa que 4 van a preferir a los perros que a los gatos. Es algo que yo ya voy a recordar porque lo pusiste en el piso. Entonces, estas son maneras de traer el debate a su cancha. Ok, otros tips que me sirven mucho. Ejercicios de vocalización. Nuevamente tienen que pensar en el debate como un estilo de deporte. Van a estar hablando mucho más de lo que hablan normalmente por un tiempo mucho más prolongado de lo que hacen normalmente. Y para eso tienen que calentar. Una manera de calentar es asegurándose que su garganta está caliente, que todo está en orden, ejercicios de vocalización que pueden buscar en YouTube, duran 5 minutos, 10 minutos, y hacen la completa diferencia de que el primer minuto que estén hablando, la voz sea mucho más clara y que al final del torneo no estén como queriendo rascarse la garganta o les duela, porque no es la idea. Otra cosa, trabalenguas. Súper importante. ¿Por qué? Y esto no solo es antes de torneos, los trabalenguas les pueden servir en general si los pueden hacer 2 trabalenguas al día o como quieran, para aprender cómo a abrir más la boca, a vocalizar mucho más y eventualmente que sea mucho más fácil entenderles. Luego vemos como debatientes, sobre todo si son personas que identifican que se ponen muy nerviosas al momento de dar su discurso, es muy probable que como que empiecen a hablar un poco con la boca cerrada, como que se pongan el papel enfrente y es más difícil entenderles y ese es un gran problema porque no hay nada que anotar. Entonces, dicen trabalenguas y la técnica del lápiz. Al trabalenguas que hayan escogido lo dicen rápido, no sé qué. Toman un lápiz, se lo ponen en la boca y dicen el trabalenguas con el lápiz en la boca. ¿Esto qué les va a permitir hacer? Como que les pone una barrera extra a que se entienda lo que están diciendo, inténtenlo 2 veces, quítense el lápiz, digan el mismo trabalenguas y van a notar que la manera en la que la claridad de sus palabras es completamente diferente. Otro tip, experimentar con otras formas de oratoria, de hablar en público, etc. Normalmente no es raro ver debatientes que llegaron al debate porque declamaban poesía o porque hacían teatro o porque hacían otro formato de debate, porque van de la mano, tienen muchas cosas en común y a todas le pueden sacar como mucha comprensión y muchos como frutos que pueden aplicar para sus debates. Entonces, si empiezan a declamar poesía, si no sé, no tienen nada que hacer el domingo, sacan un poema o en YouTube buscan Baron Poetry, ven algún poema y lo recitan, eso les ayuda muchísimo a entender cómo se mueve su cuerpo al momento de hablar en público. Y, y es como un músculo, o sea, es ir entendiéndole y van a ir mejorando. ¿Qué otra cosa? Teatro, pues si tienen la oportunidad de hacer teatro y lo hacen igual, se va a ver reflejado en la manera en la que debaten y normalmente son debatientes muy buenos. ¿Qué otra cosa? También rap. Si les gusta el rap o la música como un poco más hablada,
aprender como estos ritmos, aprender, o sea, declamar rap, cantar mucho rap o practicar, o sea, aprendieron una canción y la dicen y la cantan, les va a ayudar tanto a la vocalización como en el ritmo, como en el volumen, etcétera. Es muy buen tip. Ok, entonces hasta aquí tenemos toda esta parte como un poco más aburrida. Me gustaría escuchar de ustedes cuáles han sido sus experiencias, qué dificultades han notado en sí mismas o si no han notado ninguna dificultad y ahora cómo las noto, para poder hacer esto un poco más personalizado, porque aprender a hablar en público y aprender a debatir requiere algo como un seguimiento súper personalizado porque ninguna persona es igual a la anterior. Entonces, si quisieran ahorita platicarme si tienen dudas o comentarios o sus experiencias. Hola, ¿cómo está Hola, Natalia? Muy buenas tardes. buenas. Los saludos de Colombia. La verdad, me sentí un poco identificado porque desde mi infancia o adolescencia, más que todo, siento que puedo hablar en público. No me da, digamos, como que esa fobia. ¿Por qué? Porque estudié en un colegio pedagógico acá en Colombia, entonces la pedagogía me ayudó muchísimo para poderme desenvolver. Y gracias a eso decidí estudiar comunicación social y la verdad siento que me puedo comunicar, lo hago muy bien, solo que cuando usted decía lo de las muletillas, acá en Colombia, no sé si yo lo hago mucho, es como que, y a veces cuando uno hace un video, uno como que, o un audio, uno dice, debo volverlo a hacer y quedó súper bien. Pero pues esa es como que la experiencia, y sí, hago también mucho el ejercicio del lápiz, es muy importante, también a uno le suelta, y cada vez que me levanto, yo muevo los labios, yo como que, y siento que voy a estar más, mi boca va a estar más suelta a la hora de hablar. Esa es como que mi experiencia en cuanto a lo que usted nos ha contado. Tengo el micrófono prendido, sí. Justo, gracias por tu comentario, Anderson. Mis papás son colombianes, entonces ahí tenemos esa conexión. Ajá, lo de las muletillas es un tema muy, muy difícil. O sea, ahorita apenas pasamos esa slide, me di cuenta de cada muletilla que estaba diciendo y de hecho las aumenté y fue como peor. Entonces es como una batalla perpetua, pero que sí va en mejora y justo mientras más prácticas hagan en donde le pueden pedir el favor, si no tienen una dupla o si lo consideran como que, ay, me da pena, con la persona que más confianza le tengan, pueden pedirle, oye, te voy a dar este discurso, obviamente impromptu, no escrito, cada vez que diga una muletilla, haz un aplauso o interrúmpeme o haz algo que me distraiga, porque entonces me estás forzando a darme cuenta de cada muletilla que estoy haciendo y yo voy a evitar hacerla. Y, o sea, con el tiempo se van a dar cuenta que van a ir disminuyendo, disminuyendo, o luego pasa que agarran otras. Entonces, una muletilla que yo tenía muchísimo en debate es el damas y caballeros. Entonces era damas y caballeros X, damas y caballeros lo otro, y yo no tenía idea hasta que me lo notaron y ya me empezaron a hacer lo de los aplausos y pude disminuirlas. Ahorita tengo la muletilla del y el entonces. Entonces, justamente es aprender a identificarlas y a ir como disminuyéndolas. Y si, por ejemplo, en tu debate te das cuenta que ya dije entonces o damas y caballeros 7 veces, vale más la pena que te concentres en solamente dar tu discurso más que en corregir la muletilla. Entonces, justamente, eh, todo esto se hace en la práctica. Y algo que he notado mucho es que a los debatientes les encanta ir a torneos, pero para practicar, para ir a sus sesiones de coaching o lo que sea, o entre duplas o entre equipos, luego les gusta hacer como debates amigables, es más difícil. Pero entonces
es muy difícil mejorar y es muy difícil tú llegar a tu torneo y hacerlo lo mejor posible si no traes como esta práctica antes que te haya permitido mejorar estas habilidades que al momento de debatir son muy difíciles de controlar. Entonces, si alguien más tiene un comentario, una duda. Natalia, si me permites, hay dos comentarios. Sí, Primero, uno agradeciendo el uso de memes, porque ha hecho todo más ameno. Y gracias. el segundo, la segunda pregunta, bueno, la pregunta, ¿cómo entrenar, minimizar el uso de muletillas desde casa? Ok, primero, nos hemos quedado acá. Sí, aprendí a poner GIFs ayer y me encantó. Para el uso de muletillas desde casa, yo les recomiendo, a mí me gustaba mucho de chiquita, te das un tema, ¿no? Voy a defender esta casa, aboliría los circos o esta casa haría lo que sea. Te das un tema, estas mociones las puedes encontrar en línea, y escoges una posición al azar, tiras una moneda, lo que sea, y piensas, ok, si yo fuera el equipo de proposición, la primera oradora y voy a pasar a dar estos discursos y estás sola, te grabas y das tu discurso de creo que es 8 minutos o 6 minutos dependiendo del torneo en el que estés, lo das completo como si tuvieras la audiencia enfrente y puedes ir tanto identificando tus muletillas, y igual si tienes a alguien de confianza que te diga, ay, dijiste entonces o lo que sea, y vas practicando, te grabas, escuchas la grabación y puedes tomar feedback en como, uff, dije entonces o dije damas y caballeros 20 veces. Yo he visto debatientes que dicen damas y caballeros como 40 veces en su debate y no se dan cuenta. Y escuchas cuántas veces lo dijiste y ahí vas haciendo como tu tablita y dices, ok, pues voy a volver a hacer el mismo discurso a favor de lo que sea que dije anteriormente, el mismo tiempo, los mismos puntos, pero ahora me voy a concentrar en no decir eso y me vuelvo a grabar y doy el discurso y bla, 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 y lo escucho y van a notar que naturalmente lo van a decir menos porque ahora su atención ya estaba en esto. Y si esto lo hacen como una y otra vez, pues mucho mejor. ¿Qué otra cosa? Justo es que yo creo que el mejor tip es que te interrumpan, que alguien de confianza te eche el aplauso y es súper molesto en el momento, pero vale mucho la pena. Ahora, ya abrí el chat y ya vi que por ahí habían preguntas. Hola, buenas tardes. Creo que también lo que me ha servido al momento de hacer mi performance es encontrar una inspiración. Por otra parte, las muletillas se multiplican cuando pierdes confianza en el discurso. Una última duda, al momento del contacto visual, recomiendo hacer una vista panorámica porque cuando fijas la mirada en alguien, pierdo el hilo de mi discurso. Sí, muy buen tip. Justo voy de atrás para adelante. Al momento de como ver a tu audiencia, si tú eres una persona naturalmente como muy ansiosa o muy nerviosa o como penosa, es mucho más difícil como que sentarte a ver directamente a tu juez o a tu jueza. Entonces, hacer una vista como panorámica, o lo que me gusta hacer a mí es como que norte, empiezo como viendo hacia acá, luego hago acá, voy al otro lado y regreso y voy repitiendo conforme voy hablando. Las muletillas, sí, es un tema muy difícil las muletillas. A mí me pasa mucho que cuando me doy cuenta de la muletilla que estoy diciendo, la voy a decir 20 veces más en los siguientes 2 minutos. Entonces, lo mejor que pueden hacer es ya no darle importancia, porque durante su debate ya llegan como llegaron. O sea, ya en ese momento no van a poder lograr quitar completamente las muletillas. Mejor concéntrese en las otras partes y denle como mucha más importancia. Y encontrar una inspiración justo. Ahorita les traigo algunos como ejemplos de discursos buenos y malos. Ahorita lo vamos a decidir entre el grupo y vamos a ver qué es lo que hacen bien y justamente
a mí personalmente el discurso de Emma González que dio después de los hechos de Parkland en Florida hace unos años, me llegó muchísimo y me encantó. Y noté algunas cosas, ahorita traigo el discurso, noté algunas cosas que decía Emma González y la manera en la que se expresa, la manera sobre todo en que usa su voz. Y dije, ok, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me mueve, me inspira. Entonces lo voy a acoplar al contexto del debate, que obviamente no es tan emocional, pero algunas cosas que utilizó me pueden servir. Natalia Ortuño, ¿qué recomiendas para controlar las expresiones faciales involuntarias durante el debate que pueden confundir a nuestra audiencia o jueces? Ahorita traigo un muy buen ejemplo del debate presidencial de hace unos días. Las expresiones faciales importan mucho y ahorita lo vamos a ver en un video que traigo, porque si yo luego ves como debatientes muy monótonos, que como que hablan todo el debate como con una misma expresión, o luego no hacen como gestos, y es como raro, es mucho más difícil como hacer clic con la persona que está debatiendo de esa manera. Una buena manera de controlar eso es justamente a través de prácticas con otros tipos de oratoria. Entonces, en mi caso, me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar, me gusta mucho el rap. Entonces, escoges piezas, o el teatro musical también, muy, muy buena. Escoges canciones o piezas que digas, mira, esta tiene mucha emoción. Y haces tu performance en tu cuarto si quieres, y no, para no torturar a los vecinos. Y haces tu performance de manera en que te concentres en tu rostro. Entonces, otra manera es verte al espejo mientras debates, o verte al espejo mientras haces este performance, que si, por ejemplo, yo escojo una pieza de teatro musical que me gusta, y escoges una canción bien triste o lo que sea, y sabes que es triste, y como la canción lo lleva al máximo, tú sabes que vas a estar forzando tus expresiones al máximo, y esto te entrena, y eventualmente si yo me paro a decir, no, sí, hay que hacer tal cosa, porque si no miles de personas van a morir, es muy difícil que yo lo diga como aburrida, como con la cara relajada, porque ya estoy entrenada a expresarme a través de la cara. Otra cosa que yo llegué a debate por teatro y por música, entonces por eso me gusta mucho todo esto de la oratoria. Una cosa que hacíamos que nos servía mucho era tener como un repertorio de expresiones. Entonces era como, o sea, sí, feliz, triste, enojada, lo que sea. Y las practicas frente al espejo un poco. Y practicas la manera en la que se ven en tu cara, y tú ya al verte entiendes cómo se ven en tu cara, entiendes cómo utilizarlas, y conforme vas practicando, las vas incorporando mucho mejor. Jairo Aguilar, buenas tardes, saludos desde Tamaulipas, hola. Por favor, ¿nos podrías compartir qué tipo de estilos de debate existen que nosotros podamos poner en práctica, y un ejemplo en cuanto a cómo acomodar el tema principal de volumen? Muy buena pregunta. Justo ahorita les voy a recomendar un libro buenísimo en donde categorizan algunos estilos de debate. Está como raro ponerle como nombre, como, el chistoso, el que se enoja y así, pero si se dan cuenta, cuando vayan a un torneo y vean a las personas que van pasando, sí van a ser capaces de describir cómo fue su debate. Entonces, cuando vean incluso la tele o el debate presidencial, ¿cómo ustedes describirían la manera en que estas personas se expresan? Entonces, por ejemplo, si yo veo, o si yo voy a un torneo y pasa esta persona que habla altísimo y levanta las manos y azota el puño contra el podio, yo sé que esa persona tiene un estilo de debate como muy explosivo, muy enojado, y así yo identifico, ok, ese es como su estilo. Pero luego pasa una persona que hace como, no, sí, vamos a unificarnos y vamos a no sé qué y bla, 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 y mueven mucho las cejas y se agarran. Es muy como dramático, muy emotivo. Igual personas que pasan que son como tranquilas, desinteresadas, arrogantes. O sea, no hay como una guía que te pueda dar
Vivian, ahorita el libro que les voy a recomendar, logra categorizar algunas y lo hace de una manera excelente. Pero es más como tomar algunos adjetivos, literal como lo que tú te imagines que sea emotivo, lo que tú te imagines que sea una persona que debate enojada o una persona que debata feliz o sarcástica, y los pones en tu tarrito y en el mismo discurso vas sacando y vas diciendo, ay, ok, el mismo tema, pero ahora rápido tengo que cambiar a decirlo enojada. Entonces te pones seria y te enojas y mueves los brazos. Y luego sale emotiva, entonces te pones súper sentimental y mueves los brazos y como que todo es muy como fluye y así. No sé si contesté bien tu pregunta. Que nosotros podamos poner en práctica un ejemplo en cuanto a cómo acomodar el tema principal en el volumen. Ok, ahorita lo vamos a ver. Traigo varios ejemplos. Tenemos, buenísimo, nos queda como una hora. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo el volumen juega dentro de tu debate. Y ahí está como concepción de que si yo estoy hablando como en el tono normal en el que hablo y de ese tono subo el volumen, la gente me va a poner más atención. Y es cierto, pero a veces es mucho más cierto si bajas el volumen. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de mi profesora en primaria, ¿no? Y si estábamos haciendo mucho ruido en el salón, se quedaba callada y en vez de estar como, niñas, pongan atención. Entonces, eso llama la atención, es como... Entonces, piensen en el volumen, por ejemplo, en teatro, ¿no? Piensen en el uso del volumen y el ritmo como una manera de llamar la atención, pensando que sus jueces no tienen la mínima gana de saber qué están diciendo. Entonces, como todos los jueces son personas, son humanes, es muy natural que tú cuando estás juzgando un debate estás escribiendo, pero ya llevas juzgando debates 2 horas, ya estás cansadísima, entonces como que ya no te entra tanto lo que te están diciendo. Entonces tú tienes que ayudar a tu jueza y a tu juez a hacerle como un resumen en lo que estás diciendo. Entonces, si lo que tú quieres decir es, el azul es el mejor color porque es el color del cielo y porque el cielo es bonito. Es un pésimo argumento, pero es un ejemplo. Y si tú lo dices con el mismo tono, pero ya llevas hablando con el mismo tono todo el debate, no me va a resaltar. Y depende absolutamente de que yo esté poniendo toda la atención del mundo, que lo anote y que lo tome en cuenta al momento de juzgarte. En cambio, si tú dices como, sí, el azul es el mejor color, o sea, y como que subes el volumen, mueves las manos, incorporas tanto ritmo como expresión corporal, yo como jueza puedo estar en mi teléfono y digo, ah, pasó algo, porque algo cambió y eso llama mi atención. Pero ahorita les voy a mostrar unos ejemplos bien de cómo funciona todo esto del volumen. ¿Más preguntas o algo por el estilo antes de continuar? Natalia, tengo una pregunta. Sí. Soy Richard de Paraguay y nosotros en Paraguay somos bilingües, entonces que lo que quería preguntar es lo siguiente: ¿de qué manera o si conviene o no hacer uso de las dos lenguas en un discurso? Y la otra pregunta era referente a seguir una línea del discurso, o sea que normalmente me pierdo cuando estoy en un debate o discurso, estoy estudiando filosofía, entonces, ¿cómo seguir apropiadamente una línea sin perderse? Okay. Porque también pruebo esto de pintar, de poner números. Creo que te perdí la conexión. ¿Se escucha? Sí. Sí, eso. O sea, bueno, las dos preguntas, si conviene o no utilizar las dos lenguas en un discurso, y la otra de cómo seguir la línea argumentativa en este caso o discursiva. Ok, muy buena pregunta. Sobre el uso de ambos idiomas, checa tu contexto y lee la habitación. O sea,
si estás en un debate o si vas a dar un discurso frente a personas que tú no tienes la certeza si hablan inglés o español, entonces te vas por la finta de que no hablan el idioma que tú podrías asumir. Si dentro del circuito de debate en el que estás, notas que es muy normal que se hable ambos idiomas, o sea, úsalo con confianza, porque es como lo establecido. Mientras que si vas a un debate, por ejemplo, yo iba a un torneo de debates en Puebla, y eran en español, y yo normalmente debatía en inglés durante preparatoria. Entonces, en un inicio llegábamos y hablábamos medio en Spanglish, pero entonces no sienta bien, porque rompes como con ese contexto que ya está establecido, que es que el debate es en español. Entonces, lee más tu habitación. Si, por ejemplo, van a un torneo internacional en Estados Unidos o en Londres o donde quieran, y se dan cuenta que pues el idioma en el que se debate es en inglés, pues solamente van a hablar en inglés. En este sentido, sus notas también tienen que estar en inglés y al revés también. Si yo voy a un torneo aquí en la Ciudad de México, el nacional de universitario, ¿no? Que es en español, y es en español, no me puedo parar como a hablar en otro idioma porque no está acordado si eso está permitido. Una buena manera es pregúntale a las personas que estén organizando tu torneo, oye, ¿en qué idioma se permite hablar? ¿En qué idioma está establecido el debate? Porque lo hacemos de manera que no hay que asumir que otras personas hablan los mismos idiomas que nosotros. Y como para seguir, a veces son reglas de como, ok, este es un debate en la Ciudad de México, a veces hay un debate en francés, ¿no? Entonces, pues ahí no sé si se permite hablar en español o en inglés también, pero es parte de las reglas que el debate es en francés. Entonces hay que tener eso en cuenta. Otra cosa sobre el idioma, lo de las notas, justo, si tú, por ejemplo, vas a dar un debate que sabes que tiene que ser en inglés o sabes que tiene que ser en español y tomas tus notas en otro idioma, es mucho más difícil para tu cerebro poder como conectar, porque al mismo tiempo estás traduciendo. Entonces, tienes que simplificarte toda esta onda. Ahora es sobre lo de las notas y cómo seguir el debate. Justo es algo muy como de cada quien, pero la norma es que tienes que estar haciendo un flow. Un flow, no sé si otros compañeros ya les hayan dicho y solo los esté repitiendo, pero durante el debate, regla es que tienes que tener, a ver aquí, tienes que tener como tu hoja de papel o varias o un cuaderno, lo que te acomode. En tu escritorio, si quieres post-its, trae post-its o marcadores o lo que quieras, y tienes que ir anotando todo lo que va diciendo el otro equipo y todo lo que va diciendo el tuyo. De esta manera, lo que vas a hacer es como un sketch de todo lo que está pasando. No sé si ya le dijeron mis compañeros y solo estoy repitiendo. Pero, a ver, busco un lápiz. Una buena, hay diferentes tipos de hacer tu flow. Ahora sí que es como te acomode. A mí me acomoda mucho. Tomo mi hoja, las divido a la mitad y aquí voy a escribir en la primera mitad oposición y aquí proposición. Y entonces pasa el primero de oposición y escribo primero oposición y anoto los puntos más importantes. Y luego pasa el segundo de proposición y le refuta y hago líneas y digo refutó esto, esto, esto. Al final lo que vas a tener es como todo un panorama de lo que pasó en el debate. Si con eso te das mañas para subirte y poder refutar y poder entender qué pasó, padrísimo. A mí no me da para eso, o sea, necesito además de eso tener otra hoja en donde voy anotando lo más importante. Entonces, te vas a dar cuenta que en los debates, o sea, la gente tiene la cabeza abajo y está anotando como loca. Entonces, ya anotaste como lo más importante, los puntos de clash y así, y en tu otra hoja vas a ir poniendo, dijo tal punto es el más importante, o refutó esto y no contestó. Y entonces cuando tú pasas a tu podium, debes tener dos hojas, la hoja con tu información y tus argumentos y la hoja con lo del debate, porque tu trabajo es contestar al debate y traer algo nuevo. Entonces tú te paras y dices, sí, bueno, mis puntos son tal, 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 tal. O antes, voy a hacer la refutación.
¿Cómo la voy a hacer? Con la hoja que ya tengo, en donde sé, ok, tal orador no contestó a lo que le dijo mi dupla o otra persona, o tal persona dijo esto, está mal por tal cosa. Y así te haces como el favor de acomodarte el debate de manera que tú puedas consultarlo en tus hojas. También recárgate en tu equipo, o sea, si se te fue o luego estabas anotando en último momento una cosa que quieres decir ahorita que pases y ya no escuchaste algo importante que dijo y te diste cuenta que fue importante porque usaron un volumen alto y luego lo bajaron y todo el mundo se quedó impresionado. A la persona que tengas de dupla, pregúntale como, ay, ¿qué dijo? ¿O qué fue? O por ejemplo, si tienen post-its, un muy buen tip. Yo antes en prepa hacía debate estilo WSD, que es entre 3 personas por equipo. Teníamos post-its en donde si yo escuchaba algo importante, lo escribía en el post-it y se lo pasaba a mi compañera. Y se lo ponía en el papel como esto es importante lo que dijo, o refútale esto. Entonces, recárguense así. Y si quieres, al final les voy a pasar mi correo. Si quieres, mándame un correo, igual a todos, para que te mande unos ejemplos de flow, porque hay muchos. Ok, ¿más preguntas? Hola Natalia, buenas tardes. Agradecer muchísimo la ponencia que nos diste, las explicaciones. Y yo tengo una duda un poquito más personal en un sentido de que, bueno, noté que ocupas el lenguaje inclusivo. ¿Esta situación te ha traído o bien ha sido como que algún impedimento en algún concurso de oratoria o bien está permitido, no está permitido? ¿Bajo qué lineamiento se puede ocupar el lenguaje inclusivo en un concurso? Ya te vi, eres José Antonio Rivera. Hola, José Sí, Antonio. te gusta. Sí, ayer justo tuve un pequeño debate conmigo misma sobre si usar o no el lenguaje inclusivo. Lo que hice fue mandarle una pregunta a una de las organizadoras, como, oye, ¿está bien si lo hago o no? Porque yo soy invitada, no quiero llegar a como imponer. Personalmente, nunca he visto o he escuchado de torneos o espacios de debate en donde eso haya sido un problema. Al contrario, no sé en dónde estés, pero puedes como ponerte en contacto con tu asociación de debate local. Aquí sería la AMD en Ciudad de México. Y te das cuenta luego, por ejemplo, la AMD luego escribe cosas en el lenguaje no binario. Personalmente no me he encontrado ningún problema. En el momento de hacer tu debate, yo creo que hazlo sin problema y si se presenta algo, ojalá haya algún comité de género que te pueda apoyar. Algo que sí, ten en cuenta, medio controversial, aprende a leer a tus jueces. Entonces, por ejemplo, en prepa yo había jueces como de muchos lados, ¿no? Y yo sabía que había esta jueza que le caía gordísimo, no sé, que dijéramos tal cosa, o que le caía gordísimo, yo sabía que esta jueza le caía gordísimo las personas que debaten y como que son muy dramáticas. Entonces yo ya sé eso y yo quiero ganar, aunque yo quiera como expresarme como me gusta y ser muy dramática y así, yo sé que con esta jueza eso es un problema. Entonces, los dos consejos sería, hazlo, que yo sepa no te vas a encontrar con ninguna traba, pero si sabes de alguna jueza o juez que son como muy como, ay, no, es que eso no me gusta, y no solo que no les guste, sino que sabes que son como, no me gustó cómo hablas, entonces te voy a hacer perder. Repórtalas si sabes que existen estas personas con tu asociación o toma la decisión de cómo vas a proceder según lo que leas de la habitación. ¿Alguien más? ¿Quejas? ¿Comentarios? Disculpa, Natalia, yo tengo un comentario. ¿Puedo tomar la palabra? Bueno, ya la tomé, perdón. Sí, dale.
David. Sí, bueno, yo soy David, de Región Centro aquí en Aguascalientes. Apenas estamos iniciando con lo de los grupos de debate, porque pues nunca ha habido como que algo bien estructurado acá. Y tengo una serie de preguntas. Bueno, serían dos preguntas concretas y un comentario. Bueno, primero el comentario yo creo que es pertinente para todas las personas que están como que empezando en lo de debate y oratoria, que es precisamente para romper el miedo. Yo pienso que los primeros concursos siempre son como que muy bonitos, pero hay que visualizarlos con el objetivo de perder el miedo exclusivamente. Porque está padre, porque cuando te visualizas a que nada más vas a participar, a romper esos miedos que tienes y no tanto como que te pones la meta de tener ganar, tienes una perspectiva muy diferente y es bastante padre porque dejas de estar presionado o presionado con respecto a si vas a ganar o no y simplemente lo disfrutas y en el proceso aprendes muchísimo, ¿no? Entonces ese sería como que mi consejo de que lo hagan por amor al arte y por perder el miedo y ya van a ver que con el tiempo lo demás va a salir, ¿no? Y bueno, las preguntas que tengo son dos. Primero, ¿de qué manera se pueden comunicar asertivamente los compañeros y compañeras de un mismo equipo? Porque yo particularmente batallo mucho en los debates que son en grupos, ¿no? Porque siento que todas y todos tenemos como que una sinergia muy diferente o estamos en sintonías diferentes y como en la mayoría de debates pues parlamentarios o de este tipo en equipos está prohibido pues hablar entre ustedes, ¿de qué manera podemos utilizar estrategias alternativas de lenguaje para poder comunicarnos, ¿no? Por ahí mencionaste lo de los post-its y demás cosas, pero ¿de qué otras maneras podemos encontrar esa comunicación y estar en la misma sintonía? Y mi segunda pregunta es, ¿dónde podemos estar al pendiente de las actividades de la AMD? Porque la verdad a mí me gustaría introducir más en estas actividades. Y pues la verdad es que muchas personas de acá de Aguascalientes y específicamente de Región Centro, pues tenemos ganas, pero pues no nos llegan convocatorias ni nada. Así que tenemos que buscar, ¿no? Ok. Primero, perdón, soy súper tronca con la tecnología. Me encanta tu comentario, estoy completamente de acuerdo. Yo soy de las personas que no debaten como por ganar, ni que llegan como con una sed de trofeo. Y justamente en los primeros debates, yo daba coaching en una prepa, entonces, y competían pues chavites así chiquitos contra ya como los seniors de debate y pues obviamente salían perdiendo y se sentían muy mal. Entonces, justamente sí, la mejor manera de programarte para mejorar en debate es pensar que lo que quieres es eso, no estás llegando en plan de como sed de victoria y yo quiero llegar a ganar y yo quiero llegar como a arrasar con todo el mundo que se me ponga enfrente, sino que quiero estar en el debate, quiero debatir. Y en eso si ganas, obviamente padrísimo, se siente así como, ay, muy bien, estoy mejorando, pero estoy muy de acuerdo con eso. Tu primera pregunta era la de los, ¿cómo comunicarse? Sí. En los torneos que yo he estado, se permite que te comuniques mientras no seas disruptive con el otro equipo. Entonces, si estás en tu mesa y la otra persona está debatiendo y yo escuché que dijo algo bien loco, lo que sea, y yo le susurro a mi compañero como, anota eso o lo que sea, mientras no se note, en el sentido de que no interrumpa, no creo que haya problema. Ahora, si estás en un torneo en donde te dicen, no, eso no se puede, no puedes platicar o lo que sea, lo de los post-its es una opción. Otra opción es desde antes ya tener como cierta coordinación con tu equipo. Entonces, igual si el torneo te lo permite, no sé si luego han visto que en los debates hacen como con la pluma o como así. Con tu equipo te puedes coordinar de manera como que tengan ese tipo de señales. Entonces yo ya sé, por ejemplo, tenía un compañero, yo ya sé que si él aplaude haciendo así o alguien de un equipo dice algo que él considera importante, hace así. Yo ya lo sé y lo tengo aquí al lado. Entonces voy a anotar eso y voy a decir, ok, José Luis sabe que algo importante está pasando, entonces mejor pongo atención y anoto. O lo mismo, o sea, no los tengo aquí, pero esos post-its que son como para marcar en dónde estás en tu libro, que son como de colores, son súper buenos para, no sé si dijo algo como algo que tú quieres refutar.
bueno, voy a usar el color azul y pum, se lo pongo a mi compañera al lado. O dijo algo que yo no tengo idea cómo refutarlo, híjole, le pongo el amarillo. Y así te vas como comunicando con tu equipo. Lo mejor que te puedo recomendar es entrar en confianza con tu dupla o con tu equipo y ustedes mismos desarrollar una estrategia que les acomode a ustedes, a su personalidad y a lo que les requiera el debate. Entonces yo tenía un compañero que no sabe susurrar y me gritaba en el oído y obviamente pues nos regañaban, nos decían que nos calláramos, eso te resta puntos. Entonces acordamos más bien tener como una libreta en el centro y en esa libreta en el centro es como si tuviéramos un chat. Entonces yo ahí voy escribiendo, ¿qué piensas de eso? Y me contesta, refútalo o lo que sea. Entonces esos son algunos tips. Y lo de la AMD, tienen una página en Facebook. Yo ya no uso mucho Facebook, pero en mis tiempos era muy activa. Y sí, normalmente te llegan por correo. Los que eran mis coaches cuando yo estaba en secundaria son los que ahorita están dirigiendo todo eso. Entonces, al final pongo mi correo, mándame un correo y yo se los paso y les digo, ay, necesitamos representación de Aguascalientes por acá. Entonces, mándame un correo con confianza y yo meto presión. Ok, entonces, si no hay más preguntas, les doy 2 segundos por si alguien quiere preguntar algo, continuamos. Buenísimo. Ahora, tengo el chat aquí abierto. ¿Pueden ver bien la pantalla o ven también el chat? Ya está. Ok, entonces, un breve paréntesis antes de continuar bien. Tips que yo les doy. Este libro que está disponible en Amazon, si tienen Amazon Prime, es gratis 30 días. Es el mejor recurso que les puedo dar para aprender a debatir. Viene desde lo que les acabo de decir un montón, hasta toda la parte de argumentación, de estrategias, de qué hacer si ahora se robaron tus puntos, lo que quieras. Muy, muy, muy buen tip. Es de Vivian García Cano, googleenla, es una mujer increíble, fue mi coach en el campamento de debate y ha sido ganadora creo que 2 veces de el torneo Mundos Debate, algo así, es como el torneo más importante para el formato WSD. Muy buena, el libro está simpaticísimo, está muy bueno, se lo recomiendo. Y la mejor recomendación es ir a todos los torneos que puedan, o sea, y a todas las prácticas más que nada. O sea, si no tienen nada que hacer el fin de semana, pero les da flojera, no van a mejorar mucho. Lo mismo en mi universidad, el problema era todo el mundo quiere a los torneos, pero nadie viene a las prácticas. Entonces, tus posibilidades de mejorar y de que el torneo sea una oportunidad para en serio fortalecer tus habilidades es mucho menor. Entonces sí, fórcense a ponerse las pilas. Ahora, vamos a ver unos discursos que les apunté y lo que vamos a hacer es observarlos. No nos vamos a centrar en el contenido como del discurso en sí, en si están de acuerdo con lo que dijeron o no, sino con cómo lo están diciendo y más que nada si eso apoya o si eso agrega a su objetivo o no. Entonces, primero tenemos el fantástico debate de hace unos días. Si no lo pueden escuchar, porque según yo sí van a poder escucharlo y verlo, si no es el caso, deténganme. Ok, ahí va. By the way, maybe you could inject some bleach in your arm, and that would take care of it. This is the same man. That was said sarcastically. That was you know that. That was said sarcastically. And so here's the deal. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Vote now. You're going to pack the Make court? sure you, in fact, let people know He doesn't want you're to answer the senators. question. I'm not going to answer the question Why because, wouldn't you answer that because question? the question is, new Supreme Court justice, the radical question- left. will you Who shut is up, on, man? listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so, list? gentlemen, This I think this we've is ended so this He's going to pack the court. We have had a lot of people die.
and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So- Mr. President? Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. Put a mask on, when I think I need it. I don't wear a mask like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. If everybody wore masks in social distance between now and January, we'd probably save up to 100,000 lives. It matters. And they've also It said the matters. opposite. They've And also said no serious person said the opposite. They've no also said, well, look serious. at All right, I wanna Dr. Fauci. Dr. Fauci said the He opposite. did not say the opposite. We got said very strongly. left in Masks are not good. Then he changed his mind. He said masks are good. I'm wanna okay ask- with masks. I I'm want to not ask you fighting. both. Ok, ¿sí lo pudieron ver? Sí, señora. Ok, buenísimo. Entonces, esto es un pequeño fragmento del lamentable debate presidencial. Estuvo muy bueno. Definitivamente me entretuvo, me reí. Entonces vamos a platicar más bien de la estrategia que tienen ambos candidatos. Más allá de si están de acuerdo o no con lo que está diciendo Biden o Trump, vamos a hablar de cómo se expresan, empezando si quieren con Biden. ¿Alguien me quiere decir como la impresión que les da, qué opinan, si les gustó, si les llega, si fueran un votante americano, votarían por Biden solo con cómo se está expresando? A mí me gustaría participar. Buenas tardes. Dale. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Navarro, soy de Puerto Libertador, Córdoba, Colombia. Saludos. Bueno, John Biden, siento que él transmite tranquilidad, porque a pesar de que Trump lo está criticando de manera personal, que no es lo pertinente en un debate, él no se sulfura, como decimos acá en Colombia, no se azara, no se pone como que a la defensiva, no, sino que él muy calmadamente sigue su discurso, aunque dice ironías, habla de manera sarcástica en algunas ocasiones, pero no se exalta. En cambio Trump, lamentablemente, lo conocemos, sí lo hizo, sí se exaltó. Entonces, y también el señalamiento, no, o sea, siento que no es pertinente. Señalar en un debate es como una amenaza, ¿sí? Entonces, me parece que no fue pertinente en ese sentido que lo haya hecho el señor Biden. Muchas Ok. gracias. Gracias, Daniela. Saludos a Colombia. ¿Alguien más que quiera dar su impresión de Biden? Ok, entonces vamos a platicar un poquito. Estoy de acuerdo con Daniela. Definitivamente podemos notar que Biden está lidiando con una amenaza pues muy hostil que es Trump. Y la manera en la que Trump debate desde el debate presidencial de las elecciones pasadas se caracteriza mucho por interrumpir, por alzar la voz, por no dejar como que otras personas participen. Entonces, ¿qué hace Biden para lidiar como con este obstáculo? Y justamente se va por un lado más pasivo, se va por un lado muchísimo más como relajado, lo cual claramente contrasta a Trump. A mi parecer, pues sí lo hace ver un poco más coherente. Sin embargo, algo que yo noto es que quizá Biden se va por una onda quizá demasiado pasiva, o al menos viendo todo el debate, porque estos son como los highlights. Viendo todo el debate, notaba mucho que a Biden le complica mucho la expresión de volumen hacia arriba y la expresión como facial. Entonces tiene como un mismo como ambiente en su rostro, en su expresión corporal durante todo el debate, que al lado de Trump se ve muchísimo más minimizado. Entonces es mucho más difícil como
como que yo volteé rápido a ver qué está diciendo Biden, porque es muy monótono. No sé si concuerden o si están en desacuerdo. Se valen. ¿Qué opinan? En los comentarios mencionan, me parece que le hacen falta características del líder. No se nota mucha seguridad para conservar el control. Exacto, sí, estoy muy de acuerdo con eso. O sea, quizá, no sé si puse un debate de Obama, pero comparándolo un poco con Obama, que se caracterizaba mucho por ser este personaje así súper, ¿cómo se dice? Como muy, muy querido, súper cómodo con el micrófono y eso transmitía muy bien. Biden es como muy serio, muy, quizá justamente como demasiado pasivo. Yo también noté como, híjole, no, al lado de Trump se ve incluso más pasivo, incluso menos líder. Biden mantiene un exceso de neutralidad y todo en exceso es lo malo. Sí, exacto, todo en exceso es lo malo, estoy